Saludos para todos ustedes y bienvenidos a este video que esperamos sea de bendición, sea de ayuda. El anticristo. ¿Quién es el anticristo? Hemos escuchado muchas posiciones en cuanto a quién es el anticristo, que es un individuo que viene más adelante, que es para el futuro, que aún no está en la tierra. Ahora, es muy importante que aquí nosotros pensemos en las maquinaciones del diablo. Segundo a los Corintios 2:11 dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y en este punto es muy importante esto porque Satanás ha hecho que se desvíe la atención del verdadero poder que representa al anticristo. Ahora, en tiempos pasados se fueron creando algunas ideas en cuanto a cómo se interpretaba estos asuntos, cómo en la escatología haber que mirar los asuntos proféticos. Entonces, nacieron algunas escuelas, por llamarlo de alguna manera, que presentaban diferentes posiciones. Por ejemplo, conocemos la escuela preterista. ¿Qué es la escuela preterista? Es la idea de que todos estos asuntos apocalípticos, todo lo que tiene que ver con el anticristo, con Mateo 24, esto ya pasó. Que el anticristo fue Nerón, fue Antíoco, fue cualquier otro personaje, pero que el anticristo ya existió. La otra escuela es la que está enseñando que todo esto es para el futuro. Se conoce como la escuela futurista. Esto es para el futuro. Estamos esperando el anticristo, esperando el rapto de la iglesia, supuestamente 7 años de tribulación y luego la segunda venida. Esto se conoce como futurismo, que presenta todos estos asuntos escatológicos como que no están pasando, no se pueden aplicar ahora. Hay algunos que enseñan que Mateo 24 es para después del rapto y que Mateo 24 es para los judíos, que no se le aplica a la iglesia de Cristo de nuestra época. Entonces noten ustedes cómo Satanás ha sido astutamente el autor de esto, ha ido introduciendo, desviando la atención de los verdaderos asuntos que nos deben tener a la alerta en cuanto a nuestra preparación y a los acontecimientos finales. Aquí, mis hermanos, debo yo decirles que esta palabra anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan. Aparece 5 veces. Capítulo 2, versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3 y en la segunda carta en el versículo 7. Este poder, el anticristo, se conoce en la Biblia con otros calificativos. Un ejemplo, el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, el rey del norte de Daniel 11, el hombre de pecado de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Ya hablamos del anticristo de Juan y hablamos de la primera bestia de Apocalipsis 13, que es otro calificativo para este poder blasfemo y corrupto. Entonces, con esta idea, mis hermanos, con este panorama, podemos nosotros pensar, ¿quién es el anticristo? Esta palabra tiene dos asuntos para analizar. Anticristo es un prefijo y este prefijo tiene que ver con 2 posiciones básicamente. Contra Cristo, o sea, un personaje que está contra Cristo, o un personaje o un poder que está en lugar de Cristo. ¿Notan ahí? Mayormente, los cristianos toman al anticristo como quien está contra Cristo.
y viene contra Cristo. Pero lo toman en lugar de Cristo, o sea, que se da prerrogativas de ser el representante de Cristo en la tierra, un poder que de alguna manera está sustituyendo al verdadero representante de Cristo, que es el Espíritu Santo. Entonces notan cómo este poder ha engañado. Es que recuerden que este es un poder engañoso y ha pasado desapercibido. Recuerden que después de 1517, los reformadores, que comenzaron ya a estudiar la Biblia, comenzaron a identificar al poder papal, al catolicismo romano como el anticristo. Entonces, ¿qué pasó? Algunos comenzaron a ver que pues esto era muy fuerte, pero había que desviar la atención de ese punto tan importante en esta escatología. Entonces ya les dije, comenzaron a crear la idea de que esto ya había pasado, que el anticristo no era el papado, no era el catolicismo romano, sino que esto ya había pasado. Y otros dicen, no, no ha pasado, viene para el futuro, pero no que está en la tierra. De hecho, muchos no creen que ya este poder esté en la tierra, que el anticristo ya esté en la tierra. Porque leyendo la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, encontramos que allí se habla del hombre de pecado, que se sentaría en el templo de Dios, y también habla el apóstol allí que es necesario que algo sea quitado para que se manifieste este poder, este ministerio de la iniquidad. Ahora, yo quiero que ustedes, mis hermanos, recuerden esto, y si posiblemente estoy hablando para alguien que cree que el anticristo viene en el futuro, quiero que usted entienda que el anticristo no es un individuo. No es un individuo, que es lo que están enseñando, que el anticristo es un personaje que va a aparecer una vez suceda el supuesto rapto secreto, el rapto pretribulación. El anticristo es un sistema, es un poder que ya está en el mundo. Ahora, cuando muere un papa y se va a nombrar otro papa, se crea mucha expectativa. Que viene un papa que es negro, que un papa de estas calidades, que un papa liberal, que un papa conservador. Para muchos que sabemos que se van a imponer leyes contrarias a la ley de Dios, entonces comienza la especulación, este sí es el que va a imponer la ley dominical. Y yo aquí voy a decirles, hace 20 años o un poco más, había unas interpretaciones en cuanto a Apocalipsis capítulo 17, en la octava bestia, donde dice uno es y todo este asunto que está allí, se le aplicaba a Juan Pablo II. Algunos afirmaban que Juan Pablo II iba a morir, pero que luego iba a resucitar y que iba a ser entonces el octavo de entre esos 7. Ahora es importante esto porque se crean muchas especulaciones. Fíjese que murió Juan Pablo II, nombraron a Benedicto XVI, el papa alemán, luego renuncia, nombran a Francisco, el papa argentino, muere el papa argentino y hay que nombrar a otro papa. Entonces esa interpretación de hace 20, 25 años quedó totalmente fuera de base porque se afirmaba que ese papa era el último papa. Y siempre hay esa especulación, este es el último papa, ya no van a haber más papas. Entonces, mis hermanos, pues nosotros tenemos esa esperanza, que la venida de Cristo es inminente, que el Señor viene pronto. Pero pronto es que pueden pasar todavía unos cuantos años. Posiblemente podría morir otro papa y seguir la situación. Ojalá que esto no dure tanto. Porque, hermanos, este mundo es un caos. El mundo es un caos en todos los aspectos.
en el aspecto político, en el aspecto religioso, lo que tiene que ver con las catástrofes, el cambio climático, el asunto social, toda esa gama de manifestaciones que no traen sino desazón y caos. Y cada vez la gente está menos interesada en la Biblia, en la palabra de Dios, en escuchar la voz de Dios. Así que cada vez hay más posibilidades de que la gente se haga más dura. Y de hecho, por tanta cosa que sucede dentro del mismo cristianismo. Así que esto no es si el anticristo fuera un personaje, en este caso el Papa, entonces al morir el anticristo, al morir el Papa, pues moriría el anticristo. Pero ustedes ven que mueren papas, nombran otro sucesivamente. El Papa es la cabeza visible, es el líder de un sistema que ahí está, que a partir del siglo IV se comenzó a gestar y que una vez cayó el Imperio Romano, el Imperio de los Césares, entonces aparece la Roma papal con un emperador a la cabeza que es el Papa, y ahí, mis hermanos, comienza a manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora es interesante esto porque hay una similitud entre lo que es la bestia de Apocalipsis 3 o la ramera de Apocalipsis 17, lo que es el falso profeta, que todos están siendo dirigidos por el dragón, o sea, por Satanás. Y aquí de paso el falso profeta tampoco es un personaje que están esperando los futuristas que va a aparecer a la par con el anticristo. Supuestamente cuando aparezca el anticristo va a aparecer el falso profeta, que es el que le va a dar el poder al anticristo. Mis hermanos, el falso profeta está representado por los Estados Unidos, pero este poder de falsa enseñanza tiene que ver con todo el protestantismo que se ha apartado de la verdad bíblica, se ha apartado de la ley de Dios para formar todo un sistema que junto con el catolicismo atacan los 10 mandamientos de la ley de Dios. No olvide eso. La Iglesia Católica, que intentó cambiar los tiempos y la ley, cumpliéndose lo de Daniel 7:25, el cuerno pequeño, este sistema se ha unido con el protestantismo para una sola labor: atacar la ley de Dios. Los protestantes son los mejores defensores o los mejores exponentes del ataque contra la ley de Dios, contra el sábado. Y muchos protestantes, por no decir millones de protestantes, defienden el domingo como el día de guardar, el día de adorar, y lo llaman el día del Señor, que no es otro que el día del catolicismo romano. Fue el catolicismo el que le dio vida a ese engendro, cambiar el cuarto mandamiento, colocar en su reemplazo uno que se conoce como santificar las fiestas, abolir el segundo, dividir el 10º mandamiento. Intentó cambiar los tiempos y la ley. Lo que no los ha podido cambiar es aquí en la Biblia. Aquí en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 aparecen los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, que no pueden ser cambiados y que el poder romano no los ha podido cambiar. Los tiene en su catecismo, pero en la Biblia, inclusive en la Biblia que usan ellos, ahí aparecen los originales 10 mandamientos de la ley de Dios. Los que junto con el protestantismo, que no es otro que el falso profeta, se han unido para atacarlo. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo que tiene que quedar muy claro. El anticristo, el poder papal, es un poder político religioso. Recuerden que siempre ha usado al poder político para perseguir y volverá a usar al poder político para perseguir.
Entonces, este es un sistema religioso, pero untado de la política. Está en todos los estados del mundo. Es más, el Vaticano es un estado reconocido, que tiene su presidente, que es el Papa, que a pesar de ser un pequeño territorio enclavado allá en Italia, allá en Roma, ese pequeño estado tiene poder en el mundo. Yo les aseguro que cada vez que muere un papa, es el jefe de estado más acompañado en sus funerales. 50 o más jefes de estado y representaciones de todo el mundo llegan a rendirle homenaje al papa difunto, a postrarse delante de su cuerpo. Ahora, yo quiero aquí que ustedes vean lo siguiente. Este poder es engañoso. En Tesalonicenses 2 es muy claro cuando el apóstol Pablo dice allí, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Segunda de Tesalonicenses 2, en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando aquí del poder que sustituiría a la Roma imperial para venir a convertirse en la Roma papal. Roma papal es como una, digámoslo, una transformación de la Roma pagana imperial, porque siguió siendo igual de pagana. Todas las costumbres de la Roma pagana las ha abrazado la Roma papal. Entonces Pablo dice que nadie los engañe. Ahora, es interesante que hoy dicen los futuristas, dicen, es que cuando venga la apostasía, entonces va a venir el anticristo. Y yo les pregunto, ¿qué más apostasía quieren? ¿Qué más apostasía quieren? ¿Cuántas herejías están enseñando? ¿Cuántas cosas enseñan los protestantes? Fíjense en esto. Hemos hablado muchas veces de los dos errores capitales del catolicismo. Dos errores capitales de los que no se ha zafado el protestantismo. ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma, que el hombre no se muere, que es inmortal, que cuando deja de respirar cambia de ser un ser material para convertirse en un ser espiritual. Y que, si era un creyente, supuestamente, esa es la idea, va directamente al cielo. Y si era un malo, va al infierno. Inmediatamente se muere. Eso es doctrina romana. Así los protestantes usen la Biblia, usen las cartas de Pablo, cojan Filipenses 1:23 y digan, es que Pablo aquí dice que se fue para el cielo. Pablo nunca se contradice. Filipenses 1:23 no está diciendo Pablo allí que va ya para el cielo. Pero ellos usan eso para sostener la doctrina católica de la inmortalidad del alma. Y fíjense en este punto. En el catolicismo, ¿quiénes son los que van para el cielo? Inmediatamente. Los santos. Los que los papas canonizan, que ya esos ya están en el cielo, entonces esos están en el cielo. ¿Quiénes van para el falso purgatorio? Doctrina falsa del catolicismo. Los buenos. Los que sí estaban ahí en la iglesia, pero tenían por ahí alguna cosita que como que no se habían apartado, esos hay que purificarlos en un supuesto purgatorio. Y aunque los católicos a nadie mandan al infierno, en esa teología los que van para el infierno son los malos. Aunque en el sepelio, en la ceremonia fúnebre, todos están en la presencia del Señor. No importa quién sea. El oficiante dice, el hermano ya está en la presencia de Dios. Y lastimosamente,
Este ejemplo lo siguen los protestantes. Vaya usted a un sepelio protestante, a una ceremonia fúnebre protestante y escuchará la misma expresión. El hermanito fulano de tal ya está en la presencia del Señor. Espiritismo puro y duro. Esto es decir como Eva, yo no le creo a Dios, sino a Satanás. Porque el que dijo, no morirás, fue Satanás. Y este corto sermón, que es un sermón de 2 palabras, es el sermón más poderoso que el diablo haya podido predicar. Porque todo el mundo cree que no se muere. Entonces noten, ese es el primer error capital del catolicismo. ¿Y cuál es el segundo? El domingo como día de adorar, como el día del Señor. Podríamos hablar aquí mucho en Tesalonicenses 2, segunda carta, cuando el apóstol Pablo dice que había algo que detenía al anticristo o al poder, al hombre de pecado, para que se manifestara. ¿Qué era lo que lo detenía? Hay muchas cosas que en la Escritura no están en forma literal. Y Pablo también usó aquí un asunto de manera simbólica. Aunque quizás Pablo a muchos les había dicho cuál era este poder que ya se estaba manifestando, porque la apostasía ya se estaba manifestando, este poder no podría aparecer mientras estuviera la Roma de los Césares, la Roma imperial. Pero una vez cayó en el año 476, un asunto que ya venía desde el siglo IV con Constantino, como quien le fue dando forma al catolicismo romano, se posesiona la Iglesia Católica como un poder que gobernó durante 1260 años. La historia dice que para 1798, cuando los franceses llevaron cautivo al Papa a París, ahí se le dio la herida mortal. Entonces, mis hermanos, este poder, que no es, recuerden eso, el anticristo no es un personaje, no es un individuo. El anticristo es un poder político-religioso que ha gobernado en el mundo. Pregunte usted qué pasó durante la Edad Media. ¿Qué iglesia, qué poder tenía la hegemonía sobre toda, hasta sobre los reyes, sobre los líderes de todas las naciones? Dígame usted, ¿qué poder persiguió de una manera tan brutal a los que se oponían a sus dogmas en esa época? El catolicismo romano. Poder que volverá a perseguir una vez su herida mortal sea sanada totalmente. Y yo debo aquí recordarles, el centro de todo este conflicto va a ser la ley de Dios. Y el 4º mandamiento, el sábado, como el mandamiento que dividirá al mundo. Así que nosotros debemos estar muy atentos a todos estos asuntos. Podríamos aquí hablar una gran cantidad de cosas en cuanto a las doctrinas falsas que el catolicismo enseña, muchas de ellas aceptadas por el protestantismo. Muchas de ellas. No todo lo que el catolicismo tiene como doctrina es algo que no es cierto. Porque usted escucha a los católicos hablar de la encarnación de Cristo, y eso es cierto. Cristo tomó forma humana de la Virgen María, usando a la Virgen María como el instrumento para esa labor que dice en Mateo que fue el Espíritu Santo el que hizo ese misterio de engendrar en María a Jesús, que nació como un niño y finalmente muere en la cruz. Pero usted podría hablar de la confesión de pecados a un hombre, del marianismo, que María es corredentora, que María intercede, de todas las imágenes que tienen en los templos, de los supuestos santos que interceden en el cielo. El sacerdocio es otro engaño. El sacerdocio quedó abolido. Y eso lo expresa el apóstol muy claro en la carta a los Hebreos.
Así que mis hermanos queridos, no nos dejemos engañar. El anticristo no es un personaje que va a venir. El falso profeta tampoco lo es. Ya está en el mundo. En el mundo ya está el anticristo y está el falso profeta. Si usted quiere, aquí en Tesalonicenses 2 encontramos algunos detalles bien interesantes. Y yo creo que cuando hemos visto, aunque estos protocolos papales han como que bajado un poquito esa intensidad, pero todavía usted ve que a estos hombres se les arrodillan, los adoran. Y usted va a encontrar en muchos lugares cómo caen de rodillas delante del Papa. O sea, se hace adorar. Como dice aquí el apóstol Pablo, toma el lugar de Dios. Porque al único que usted se le debe arrodillar es a Dios. Ni los ángeles permiten ese tipo de manifestaciones. Pero el Papa es un ser adorado, adorado, porque se tiene como un ser especial, como un santo, y si es un santo, y si es el representante de Cristo, entonces adorarlo no es malo, según la idea del catolicismo romano. Entonces, no es difícil identificarlo, mis hermanos, no es difícil. Cuando este personaje visita un país, es un país que entra en una tremenda convulsión por la seguridad que hay que brindarle, los protocolos, las bienvenidas, la alfombra roja, todo lo que hay que hacer para que él se sienta muy bien y rendirle ese homenaje como un jefe de Estado y sobre todo como un personaje que, según eso, es representante de Dios. Y representante de Dios aquí en la tierra, representante de Cristo es el Espíritu Santo. Usted y yo somos sus mensajeros. Pero aquí no hay ninguna cabeza visible a la cual se le deba de rendir pleitesía ni adoración. Todos esos adjetivos le caben al papado. Pero recuerde, si el anticristo fuera el Papa, cada vez que se muere el Papa, entonces moriría el anticristo. Pero vuelve y aparece otro, que sigue siendo el representante, la cabeza visible del poder que representa a la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Ojalá que este tema nos haya dado alguna vislumbre, alguna luz, aunque yo sé que muchos de ustedes conocen estas cosas a cabalidad. Pero nosotros debemos compartirlas con aquellos que necesitan conocer esto. Millones de creyentes protestantes, millones de católicos engañados, esperando lo que no deben esperar. Como dice el dicho colombiano, están buscando el ahogado río arriba. Están esperando lo que no va a pasar. Cristo viene por segunda vez, con poder y gloria, en forma visible, audible, donde habrá una gran resurrección. Comenzará el milenio. Recuerden, el milenio comienza con un evento muy especial, la resurrección. Y termina con otro evento también sobrenatural, la resurrección de los impíos. Dice Apocalipsis, los que no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos y por compartir.